Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de las entrevistas que realizamos día a día aquí en Facebook Live de Gafa TV Ecuador. Buenas tardes, hermanos peruanos. Hoy tenemos un invitado especial para esta tarde. Nos va a acompañar el señor Pedro Vidarte. Buenas tardes, Fernando. Te damos paso a ti para que empieces este diálogo esta tarde. Buenas tardes, Galo. Buenas tardes a los amigos que nos siguen en Ecuador y en todo el mundo a través de Gafa TV Ecuador. Bueno, saludamos a Pedro Vidarte, un apellido un poco difícil, Galo, ¿verdad? Pedro Vidarte, él es docente, investigador de Perú. Él va a compartir esta tarde con nosotros y con todos nuestros amigos la realidad que está pasando en el Perú dentro de la crisis sanitaria, dentro de la pandemia del COVID-19, y nos trasladaremos, por supuesto, para aprovechar las circunstancias, para hablar cómo está la situación económica, política y social, no solamente consecuencia del COVID-19, sino consecuencia de la inestabilidad política e institucional que vive el hermano país de Perú. Pedro, un gusto tenerte con nosotros, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a esta plataforma de Gafa TV Ecuador. Un gusto, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, un gran saludo de acá, desde el norte del Perú, desde la ciudad de Chiclayo, ¿no? Soy Pedro Vidarte y soy docente, y acá para poder conversar sobre la situación que viene atravesando el Perú. Gracias, Pedro, nuevamente, y gracias a los amigos que están acompañándonos y están compartiendo esta plataforma. Pues pueden enviar algunos mensajes, algunas inquietudes que tengan para nuestro invitado de hoy. El Perú, la República del Perú, nuestra hermana vecina del sur, que tiene en este momento cerca de 33 millones de habitantes. Está pasando momentos duros como Ecuador y como el mundo entero por la situación de la pandemia. Más de 230.000, hasta ahora deben ser más de 230.000 contagiados de COVID positivos y más de 6.000 fallecidos hasta el momento. Pedro, tú que estás en tu país, tú que estás en el Perú y tú que estás en Chiclayo, ¿qué nos puedes contar? Para comenzar, ¿cuál sería la panorámica que tienes tú respecto al COVID-19 en tu país? Buenas tardes, Pedro, nuevamente. Yo creo que la situación de esta pandemia generalizada a nivel mundial es casi similar en muchos países de América Latina, ¿no? En Perú se generó mucha expectativa al inicio porque empezó a tomar medidas que lograron calmar un poco la inquietud de la población, ¿no? Pero conforme han ido avanzando el proceso, nos dimos cuenta de que hay ciertos elementos que han ido colapsando, ¿no? Por ejemplo, empezó a colapsar el sistema de salud, la estructura, la organización de salud no ha permitido responder de manera eficiente, ¿no? Y oportuna a esta situación. Eso ha llevado, y no es que haya sido producto de esta pandemia, yo creo que el sistema de salud en Perú, como en América Latina, ¿no? Ha ido colapsando antes de esta situación, porque los porcentajes, los presupuestos que se han sido asignando, ¿no? No han sido lo más adecuado, ¿no? La calidad de brindar los servicios han sido deficientes. Un gran porcentaje de la población que quería atenderse no lograba cubrir sus expectativas de salud. Entonces, había una situación no solamente de ahora, sino de antes de no poder cubrir las expectativas de salud en la población. Sí, Pedro, exactamente. Nadie estuvo preparado, lamentablemente, para esta pandemia. Y aparte de eso, se ha desmantelado, se ha desenmascarado las realidades de muchos países, sobre todo en materia de salud. Ahora mismo veía que en una catedral de Lima, donde la situación es más complicada, ponían miles de fotografías de los fallecidos del COVID. Pero ¿cómo ha sido el manejo del gobierno esta pandemia? Esta crisis sanitaria, manejo en el campo informativo, manejo en el campo económico. ¿Cuál es tu percepción del manejo que ha hecho el presidente Martín Vizcarra?
Uno siempre dice que cuando en la casa alguien está enfermo, debe tener las mejores atenciones para que se pueda recuperar, ¿no? Yo creo que ahí está el detalle, en que al inicio se logró una gran expectativa porque se actuó inmediatamente aplicando la cuarentena, pero sobre el proceso hubo una especie de abandono de la población, ¿no? Porque no se lograba identificar a tiempo a las personas que estaban contagiadas, y si se identificaba, le decían, bueno, quédate en tu casa y continúa tu tratamiento ahí. Eso ha generado de que las propias familias, al tener a sus pacientes contagiados, no sabían cómo realizar el tratamiento, y por lo tanto, algunos que no estaban muy graves, empezaban a hacer su vida normal. Eso generó que se expandiera. Entonces, la atención primaria de salud no funcionó, ¿no? O sea, el decir al paciente, mira, tú estás mal, estás contagiado y necesitas este tratamiento y tienes que tomar estos medicamentos. Ahí falló. Así como falló al inicio la aplicación de las pruebas, ¿no? Alguien tenía los síntomas, pero las pruebas le hacían después de 7 u 8 días para determinar si tenía o no tenía. Es otro elemento que logró a que se multiplicara, ¿no? Lo otro es que no lograron controlar los focos infecciosos que se desarrollaban en las ciudades. Estamos hablando de los mercados, estamos hablando del acceso a los bancos, a lugares públicos donde la gente siempre recurría de manera frecuente. Eso obligó a que se multiplicara los casos de contagios, ¿no? Cuando empezaron a realizar las pruebas de manera directa en estos lugares, uno se daba con la sorpresa que casi el 60% de las personas que realizaban sus actividades en los mercados, ¿no? Estaban contagiados, ¿no? Eran asintomáticos o contagiados que estaban en proceso de recuperación, y es ahí donde se han ido multiplicando. Entonces, en ese sentido, el gobierno dejó, como decir, a su suerte a las personas, de decir, bueno, tú tienes que ver qué haces. Yo te doy estos elementos de decirte, oye, mira, tenemos un contagio, estamos en una situación crítica, ¿no? Tienes que tener estas recomendaciones, pero tú ves lo que tienes que hacer. Entonces, ahí hubo una especie de abandono de la propia población, ¿no? Algo parecido que hemos dicho nosotros en algunas ciudades del Ecuador y de otras partes de América Latina, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y en todo caso, ¿cómo es el sistema de salud? El sistema de salud público y el sistema de salud de la seguridad social de Perú. ¿Cuánta gente tiene acceso? ¿Cuán eficiente es? Ya nos dijiste tú que el sistema de salud en Perú no ha colapsado por la pandemia, sino ya venía arrastrando muchas fallas, muchas contingencias. Ahora se ha aparecido ya directamente el problema. Pero ¿cómo funciona, para tener una idea aquí en el Ecuador, cómo funciona la salud pública y la seguridad social en el Perú? Tenemos dos modalidades, ¿no? Bueno, o tres. Una es el sistema de salud, donde los que trabajan y aportan un seguro, ¿no? Tienen acceso a la seguridad a través del seguro de salud. Dos, tenemos el acceso a la salud general, ¿no? De aquellas personas que no realizan un aporte por el seguro, ¿no? Y tercer, tenemos el otro grupo, ¿no? Que es la salud particular, las clínicas, las privadas, ¿no? Pero estas dos primeras, sistema de salud, ¿no? General, de aquellos que no aporten y con los que aportan, son los que han colapsado, ¿no? Y el problema estaba en que las que podrían contribuir a apoyar, que son la gran medida del sistema de salud particular, ¿no? Son los que se han aprovechado de estas circunstancias, ¿no? Para incrementar los costos del servicio de salud, y en donde la mayor parte de la población, si imagínate, acá tenemos un promedio de 8 millones de peruanos que viven en pobreza y extrema pobreza, ¿no? Según los datos del censo de 2017, ¿no? No tiene acceso a ese sistema de salud particular. Y en estas circunstancias, los costos se han elevado, se han multiplicado, ¿no? De manera excesiva. Entonces, la población no tenían, la única forma de recurrir es al sistema de salud general, ¿no? Que son los hospitales. Pedro, es decir que como en todas partes del mundo, lamentablemente,
aprovechan en las crisis, hacen negocios y acumulan más poder y más dinero. En todo caso, se ha visto por la información internacional de gente que ha muerto en Lima en las calles, en las veredas, que no ha avanzado o no ha alcanzado a llegar a los hospitales. Esa situación era un poco parecida a lo que estaba ocurriendo en los primeros meses en la ciudad de Guayaquil, donde ahora ya se ha controlado. Pero la gente que quedaba en casa, la gente que no salía a trabajar, los que viven día al día, porque esa es una de las economías que persisten en todos los países de América Latina, ¿cómo han llevado estos ya más de 90 días, más de 3 meses de confinamiento, más de 3 meses de estar encerrados? ¿Cómo está llevando a la gente pobre, los trabajadores pobres del Perú? Esa es la parte más crítica, ¿no? Si hasta el 2017 teníamos, según el censo, un promedio de 8 millones de población que vive en pobreza y está en pobreza, en este momento, en esta temporada de cuarentena, ¿no? Y son 8 millones de personas que tienen que trabajar día a día, hora a hora, para poder alimentarse, ¿no? Para tener 2 o 3 comidas al día. En esta situación se le vino, como decir, la crisis más encima, ¿no? Porque no podían cómo cubrir esa necesidad básica de alimentarse, ¿no? Entonces, es esa población que tenía que salir sí o sí a buscar qué comer, qué trabajar para poder comprar alimentos. Esa población que decía, bueno, tengo 2 opciones, me muero de hambre o salgo y me muero contagiado, ¿no? Entonces, es esa población donde creo que el gobierno no ha logrado cubrir, ¿no?, ese gran vacío de que la población tenga un respaldo económico. Es verdad, el gobierno ha dado bonos, ha emitido bonos, ¿no? 2, 3 bonos que han venido realizando, pero no ha llegado directamente a la población que realmente necesita, ¿no? Esos bonos han quedado en el camino para gente que realmente labora, gente que han tenido un trabajo fijo, que reciben una mensualidad, pero que no ha llegado exclusiva y directamente a aquella población que vemos alrededor de las ciudades, ¿no?, urbanos marginales, que tienen que poner su bandera blanca y decir, quiero alimento, quiero comer, ¿no? Pero gracias a la solidaridad de la población, ¿no?, han logrado que esas familias al menos coman 1 o 2 veces al día, ¿no? Esa es la realidad que pasa acá en el Perú. Entonces, son poblaciones que han tenido que salir. Y aparte de eso, el gobierno dictó algunas medidas para cubrir, ¿no?, y garantizar la seguridad de las empresas, en el decir de que tiene que haber un estilo de suspensión de los trabajadores. Suspensión sin recibir un sueldo, un pago o un dinero básico, ¿no? Entonces, muchas empresas han despedido a la población. Eso ha incrementado la situación de la crisis de las personas para poder alimentarse. Pedro, eso justamente iba a preguntarte si ha habido, los empresarios han despedido, si el propio gobierno ha despedido trabajadores públicos, y este rato viene a aumentar entonces la población de desocupados, de desempleo. ¿Cómo está esa situación en el Perú? Mira, a nivel del gobierno, a nivel de las instituciones del Estado, no hay despido. Los despidos son en el sector más privado, ¿no? Aún todavía se mantiene la población que trabaja en las instituciones del Estado, del gobierno, se mantiene, pero sí ha habido un masivo despido de población, de personas en las empresas privadas, ¿no? Y esos son los que han incrementado la situación acá en el país. Recién hubo una encuesta que hizo el Instituto Peruano, donde dice, por ejemplo, ¿no?, actualmente, si antes teníamos un promedio de 8 millones de población que no podían comer de manera adecuada, esa cifra en la actualidad se ha incrementado. Tenemos 10 millones de peruanos, ¿no?, que como consecuencia de esta pandemia no van a tener que comer, ¿no? O sea, estamos hablando, más o menos la tercera parte de la población. Estamos hablando casi del 35% de la población peruana, ¿no? Y tenemos 21 millones de peruanos, un aproximadamente 70% de la población que van a tener que comer menos, ¿no?
Esa es la situación general que tenemos hoy en el país, ¿no? Y claro, la intención es que los bonos que se daban a la población de bajos recursos lograran amortiguar esa situación. Pero eso no ha llegado a la población misma. Y una de las razones es que usan datos, la base de datos que han usado para identificar a los más pobres o los que viven en pobreza extrema, son datos de hace 5 años, 3 años, 4 años, ¿no? Que están completamente desactualizados y son datos que no han reflejado necesariamente la realidad en que vive la población, ¿no? Y en la zona rural dicen, bueno, no, la zona rural la gente tiene su chacra, tiene dónde comer, y la realidad es también difícil, ¿no? Esta misma investigación indica que hay un 90% de las personas que viven en zonas rurales que van a comer menos en esta temporada, ¿no? Como producto de la pandemia, ¿no? Y hay aproximadamente un 59% de la población de las zonas rurales que al menos no van a comer algunos días, ¿no? Entonces, ese panorama nos vuelve crítico y es por eso que están exigiendo que el gobierno emita un bono universal, ¿no? Para que llegue directamente a la población, ¿no? Que permita garantizar la alimentación básica de la gente. Pedro, bueno, estamos conversando esta tarde desde Quito, Ecuador, con Chiclayo, en el Perú, con el amigo docente e investigador educativo y social, Pedro Iriarte. Pedro, en todo caso, y la pregunta que tú me adelantaste era justamente cómo están los sectores rurales, porque una cosa es el sector urbano, si el sector urbano tiene problemas, el sector urbano marginal y peor, la ruralidad del Perú. Tú ya has dicho que mucha gente va a dejar de comer o va a comer menos o va a comer mal, ¿verdad? 10 millones de peruanos están pasando este momento por esa situación. En todo caso, el asunto de la corrupción, te cuento que en Ecuador hay este rato una pandemia aparte del virus COVID-19, hay la pandemia de la corrupción. ¿Han habido casos? ¿Se han denunciado casos? ¿Se han descubierto casos de corrupción en el Perú? Sí, en esto de la pandemia, ¿no? Eso después hablaremos más de la pandemia. Sí, hay varios casos que se han identificado donde autoridades a nivel nacional están involucradas por la adquisición de equipos de protección personal, ¿no? Por el tema de alimentos, ¿no? Y por otros rubros donde, o lo que es la adquisición de medicina o contrabando de la medicina que el gobierno envía a los departamentos, a las provincias, y que sobre el camino se iban quedando, ¿no? Un caso acá en donde yo vivo en la ciudad, ¿no? Uno de los medicamentos que eran para poder proporcionar a la población contagiada empezó a desaparecer de los almacenes, ¿no? Falsificando guías, ¿no? Entonces, una situación bien delicada que en la medida que va creciendo los contagiados, también ha ido creciendo la corrupción. O sea, un poco que van de la mano, ¿no? O sea que la corrupción no es patrimonio del Ecuador, lamentablemente también se extienden por otros países. Bolivia, por ejemplo, ya hubo casos en cuanto a los respiradores, ahora el Perú y otros lados. Un tema importante e inquietante, y tú como educador que eres, como investigador, ¿cómo estás llevando el asunto de la educación? En el Ecuador, en la costa ecuatoriana comenzó el 1 de junio, comenzó clases, y en la Sierra y Oriente está por concluir. ¿Cómo está llevándose la educación en casa, se llama aquí en Ecuador? ¿Cómo está la situación? Aquí se llama Aprendo en Casa, la educación virtual que viene realizándose. Bueno, se usa toda la infraestructura de Internet que ya está instalada en el Perú, y hay grandes limitaciones, ¿no? Porque una gran parte de la población que vive en pobreza no tiene acceso a estos medios, no tiene acceso a la Internet. En zonas rurales es menos. Yo creo que hay un promedio aproximado de un 60% de la población que pueden tener acceso a la Internet en el país, ¿no? Entonces, los niveles de conectividad no es tan generalizado, es por un lado. Dos, es el acceso a la tecnología con relación al uso de un celular, al uso de una computadora. Es muy cierto que en el país dicen que el Perú es uno de los primeros países que tienen acceso al celular, ¿no? Pero no tienen acceso directamente al Internet. Entonces, por ahí hay una gran limitación.
Y eso es por un lado. Y por otro lado es que, y aquí hay algo interesante, ¿no? Los medios, los instrumentos, las herramientas que usa la educación, ahora lo tiene que proporcionar el docente, el profesor, o lo tiene que proporcionar el padre de familia. Porque el profesor, para que pueda ejercer, hacer seguimiento, porque ahorita dice que es una etapa formativa, no evaluativa, para hacer ese seguimiento a los alumnos, los docentes tienen que pagar su internet. Los docentes tienen que tener conectividad, tienen que pagar, por lo tanto, ¿no? Y no muchos tienen capacidad económica para poder pagar de manera permanente el uso de internet, ¿no? Eso es con relación a los docentes. Entonces, los medios, los instrumentos y herramientas lo proporcionan los docentes. Y por otro lado, para poder desarrollar las actividades que se vienen dando, los padres de familia tienen que proporcionar una computadora o un celular para que sus hijos puedan desarrollar las clases y enviar a los docentes. Entonces, el Estado y el gobierno no está brindando facilidades para que la población pueda tener esa capacidad de tener una educación virtual que garantice que los medios e instrumentos, ¿no? Al menos tengan las facilidades de poder acceder, ¿no? En otras palabras, los medios de ejecución de esas actividades lo paga la población, los docentes y los padres, ¿no? Entonces, es algo un poco delicado. Y la pregunta es, ¿qué sucede con ese gran porcentaje de personas que no tienen acceso a la conectividad, que puede ser entre 30 o 40% de la población, ¿no? Ya. Entonces, es una gran limitación. Esperamos que esto se mejore y que el gobierno diga, mira, ya, a los que son docentes les brindamos facilidades para que puedan tener acceso a la conectividad, ¿no? O a los padres de familias que puedan tener acceso, o que disminuyan los costos en estos casos, ¿no? Pero ahora no es así. Estamos conversando con Pedro Vidarte, él es un docente investigador peruano, esta tarde nos acompaña. Bueno, hemos hecho una panorámica de la situación de la pandemia, de la crisis sanitaria en el Perú, pero aquí en el Ecuador hemos oído hablar muy bien del Perú, Pedro. Nos han dicho que el Perú, por ejemplo, durante los últimos 15 años ha crecido en promedio el 5.4%, que ha reducido la pobreza, que ha mejorado la inversión extranjera. Nos han hablado maravillas de una especie de modelo sudamericano, latinoamericano, comparándole con Colombia, con Chile. ¿Cuán ciertos son esas versiones que aquí nos dan los empresarios, los políticos de derecha, los que hacen opinión pública? Ellos dicen que Perú es una maravilla. ¿Qué cuentas tú? Tú que eres peruano, tú que investigas, tú que conoces la realidad. Siempre la economía de los países se le mide por el Producto Bruto Interno que tienen, ¿no? Los niveles de inversión que van teniendo, pero nunca está en función de las personas, ¿no? El Perú vivió un boom económico, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? Pero la mayor parte de esa inversión no llegó a las personas. O sea, es por eso que tenemos un sistema de salud que ha colapsado, ¿no? Y es una realidad, creo que de Perú como de América Latina y otros países. Los gobiernos son manejados como empresas, ¿no? Entonces, las personas son recursos. Entonces, hay ciertos recursos, ¿no?, que no son rentables y por lo tanto se descartan. Entonces, el boom económico que tuvo el país no llegó a la población, porque si no la población estaría en mejores condiciones, estuvieran como capacidad para poder responder a esta pandemia, ¿no? Es por un lado. Y por otro lado, sí, es verdad, hubieron ingresos de fondos extranjeros, inversión extranjera, ¿no? Pero esa inversión no ha beneficiado al país. Inversión que se han dado, pero han salido fuera del país, ¿no? Y la inversión que se hace acá se han ido estableciendo bajo el sistema de monopolios, ¿no? Los medios de comunicación en el país es manejado por 2 o 3 empresas que manejan casi el 85% de los medios de comunicación, por decir. A nivel actualmente de los medicamentos, de las farmacias, ¿no?, hay una sola empresa que maneja casi el 85% igual. Entonces, se han monopolizado. En esta situación donde la gente quería tener acceso a los medicamentos que costaban, por ejemplo, $1.50, por decir, ¿no?,
la gente iba a comprar, estaban 10 soles, ¿no? Y así, medicamentos que eran necesarios para dar a las personas contagiadas, se habían multiplicado los precios. El oxígeno que necesitaba la gente, que costaba 750 soles, por ejemplo, empezaron a venderlo a 5.000, a 6.000. Pedro. Farmacia y oxígeno estaban monopolizados en dos, tres empresas. Pedro. Esta situación relacionada con la situación del boom económico no ha permitido que esas ganancias, que esos azules que siempre han dado, no lleguen a la población. Pedro, en todo caso, una cosa son las cifras macroeconómicas, otra cosa es la realidad que vive la población. Entonces, en el Perú, ¿desde hace qué tiempo se vive el neoliberalismo? Bueno, estamos hablando de la década del 90, ¿no? Son casi 30 años, ¿no? Que estamos con esta propuesta del neoliberalismo. Imagínense cuando se veía que las medicinas se elevaban los precios, le pedían al Ministerio de Salud que tome medidas para poder controlar la subida de precio. El ministro dijo, bueno, pues no podemos hacer nada porque la Constitución indica de que la economía está basada sobre el libre mercado, ¿no? La oferta-demanda determina el precio. Entonces hay monopolio. O sea que aquellos acuerdos que tiene el Perú tiene acuerdos con los Estados Unidos, la Alianza del Pacífico y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, siempre alaban la gestión de los gobiernos del Perú, pero eso no se refleja en el desarrollo social, en el desarrollo de toda la población peruana. Si hablamos de las ciudades, en la situación del campo, ¿cómo está, Pedro? Bueno, el tema es que el Perú es una economía, le llaman economía primaria, de producción primaria, ¿no? Se basa en la exportación de los recursos. Entonces, el Perú puso mucha atención a la producción de minerales, hidrocarburos, ¿no? Pero dejó de lado la agricultura. Entonces, en la agricultura, los pequeños agricultores no tienen un apoyo directo del gobierno. Los agricultores tienen que ver cómo siembran las chacras, cómo lo controlan las plagas, cómo lo producen y cómo lo llevan al mercado, ¿no? Y aún así en el mercado le venden a precios bajos, le compran a precios bajos, ¿no? Entonces hay una preocupación enorme para la población. Y en estos momentos, cuando se le exige al gobierno, hay que garantizar la seguridad de la producción agrícola local. O sea, empezar a poder lograr desarrollos económicos desde los espacios locales, ¿no? Entonces, no hay un apoyo directo a los agricultores, ¿no? Perú en los últimos años ha tenido una inestabilidad política y un descrédito institucional. Y, por ejemplo, hablamos de la corrupción en el Perú. Comencemos con el gobierno de Fujimori. Él está preso, tiene 25 años de prisión por violación de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Tenemos al señor Toledo, que está fuera del país, perseguido por la justicia. Tenemos a la señora Alan García, que prefirió pegarse un tiro, suicidarse, a ir a los tribunales de justicia. Tenemos al señor Humala, y tenemos al señor PPK, ¿no es cierto? Pedro Pablo Kuczynski, también con problemas de justicia. Esa inestabilidad, esa situación de corrupción, ¿por qué se da en el Perú? ¿Por qué tanta corrupción y tanta pobreza, llamémoslo también en el Perú? A ver, como dicen, nada es gratis, ¿no? Yo creo que esto responde a un sistema de planificación donde la intención es disminuir la capacidad que puedan tener los estados, los gobiernos, y hacer que exista un libre ingreso de la gran empresa, ¿no?, en los países. Y eso es lo que pasaba en Perú. En Perú abrió sus puertas desde la década del 90 con el nuevo cambio de la Constitución de 1993, donde se empezó con esta propuesta neoliberal, ¿no?, en donde el mercado
era que regía el destino de la población, el destino del país. Y junto a ello, obvio, hubieron muchas empresas que para poder permanecer tuvieron que sobornar, pagar a las autoridades en el país. Y eso fue de la mano, ¿no? Se aperturó a la gran empresa y se aperturó también a la corrupción, ¿no? Y paralelo a ello, hubieron el marco legal se fueron adecuando a esa forma de convivencia, ¿no? Del crecimiento y desarrollo económico del país, ¿no? Y eso conllevó a que los beneficios que se daban a partir de este crecimiento económico no llegara a la población, ¿no? Entonces, la economía estaba más dirigida a defender grupos empresariales antes que defender las personas, ¿no? Entonces, ahí radica la situación. Entonces, si hubiera una propuesta en la cual lográramos dirigir, ¿no?, las políticas en función de las personas, en esa relación persona-naturaleza-medio ambiente, yo creo que las condiciones serían diferentes. Y con eso no quiere decir que la empresa es malo, no, sino que necesitamos contribuir a que esta relación funcione, pero la prioridad son personas, son vidas, ¿no? Vidas en la relación persona-naturaleza, ¿no? Fíjate, en esta temporada de que se han suspendido las actividades económicas, la Tierra da un respiro, un alivio, ¿no? Entonces, debemos girar en esto, en que las políticas públicas tienen que estar en función de las personas. Y esto de haber reducido los gobiernos a los estados a la mínima expresión para poder ejecutar las actividades, las políticas públicas, ha llevado a que en estos momentos, ¿no?, todo el mundo requiera de los gobiernos, del Estado. La empresa pública, para no quebrar, ¿dónde se va? Le pide plata al Estado. La población en extrema pobreza le pide plata al Estado. ¿Por qué reducir a la mínima capacidad a los estados si en situaciones de crisis todos recurren al Estado? Es curioso que en esta situación actual, los países donde hay menos contagiados y menos muertos son los países donde tienen un Estado fuerte todavía y las políticas están dirigidas a las personas. Y se pueden mencionar muchos países que han logrado, sin tener cuarentenas, han logrado disminuir los casos de contagios y han logrado que la población no muera como producto del abandono que han tenido los gobiernos. Pedro, vamos concluyendo. En todo caso, ¿cómo calificas en pocos términos vos el gobierno del señor Martín Vizcarra, que él tuvo en octubre, suspendió el Congreso, luego en enero se nombró el nuevo Congreso por pocos meses y en abril del 2021 hay elecciones presidenciales y parlamentarias en el Perú? ¿Cuál es el futuro político, social, económico, en pocas palabras, para concluir, Pedro? En este momento es preocupante la situación que va a pasar más adelante, ¿no? El gobierno de Martín Vizcarra generó mucha expectativa al inicio, ¿no? Pero esa expectativa era en función de una competencia de relaciones de poder que habían de dos grupos fuertes en el país, pero que eran dos grupos fuertes que querían controlar al país, pero que tenían una sola visión, ¿no? Que es manejar el Estado, manejar la política pública en función de empresas, no en función de la población, ¿no? Entonces, el gobierno de Martín Vizcarra perdió esa perspectiva de poder generar algunos cambios, ¿no?, si es que se hubiera inclinado más a apoyar a la población, ¿no? Si en esta situación, desde un inicio, el presidente hubiera llegado a consensos para poder apoyar directamente a la población, yo creo que las expectativas serían diferentes, pero hay un abandono de la población. Eso es lo más preocupante. ¿Y cuál es la perspectiva electoral estamos a menos de un año en el Perú de la elección? En abril la elección y en julio la posesión del nuevo presidente. Ya, ahorita es un poco incierto la situación política en el país. Este nuevo Congreso que está ejerciendo sus actividades, como que está mutilando avances que ya se han dado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paridad, por ejemplo, el tema de las elecciones internas en los partidos políticos, ¿no? Entonces, eso se ve como algo preocupante. ¿Qué va a pasar después de esto?
a lo mejor más adelante va a haber un desborde social con relación a la población que tiene que exigir nuevamente, ¿no?, derechos con relación a la parte política, la participación política, ¿no?, y la parte más social y económica igualmente es preocupante, ¿no? Hasta ahora es una situación muy incierta, como es muy incierta para muchos países en América Latina, ¿no? Pedro Fujimori, a través de su hija, y el APRA, a pesar de haber muerto el señor García, ¿sigue teniendo peso y fuerza en el Perú? Yo creo que aún todavía tienen algunos nexos que les permiten todavía mantenerse y sobrevivir a toda esta situación que se está pasando, ¿no? Hay muchas personas que giran en torno a intereses más económicos que intereses públicos para beneficiar a las personas, ¿no? Y eso es que lleva a juntarse, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del grupo del Fujimorismo, sino que aquellas tendencias que son similares. Y fuerzas alternativas, fuerzas progresistas que puedan incursionar en la política peruana. Hay tendencias, hay agrupaciones, hay frentes que se vienen fortaleciendo desde la propia población para poder participar como una nueva propuesta, ¿no? Es decir, sí se vienen trabajando, ¿no? Pero es muy lento, aún las competencias internas de estos grupos que quieren ser nuevas opciones, nuevas propuestas, hay mucha discusión interna de estos grupos, ¿no? Que ojalá que logran disiparse para poder tener propuestas mucho más definidas, ¿no? Pedro, vamos concluyendo y quisiera en unos pocos segundos, ¿qué se dice de Ecuador en el Perú? ¿Qué se conoce de Ecuador en el Perú? Bueno, con relación a Ecuador, era muy preocupante el cambio de la política que tuvo en los últimos años, ¿no? Siempre había una gran expectativa con relación a los grandes avances que tuvieron ustedes en el gobierno anterior, ¿no? Fue impactante un poco también lo que ustedes mencionaban anteriormente con relación a Guayaquil, la forma como lograron controlar, ¿no?, los niveles de contagios y de fallecidos en Guayaquil. Es una situación, por ejemplo, que se le recomienda mucho al gobierno actualmente de tomar como ejemplo lo que se hizo ahí, o sea, la atención primaria de las personas contagiadas, ¿no? Para evitar que vayan a cuidados intensivos. Y lo otro es el acceso a los medicamentos, ¿no? O sea, la población no tiene acceso a los medicamentos, no pueden comprar los medicamentos porque son muy costosos por esta situación de los monopolios que ha crecido mucho. Entonces, actualmente recién el gobierno empezó a proporcionar medicamentos más directo a la población. Persona que tiene síntomas, inmediatamente se le aplica el medicamento, aunque no tenga la prueba. Eso está dando resultados, al menos acá en la zona donde yo estoy viviendo, se ve indicio de que a cuidados intensivos están ingresando menos personas. Es un buen indicio, es un buen punto de partida para empezar a controlar el nivel de contagios y evitar que puedan fallecer. Entonces, sobre Ecuador se habla de ese gran cambio brusco que tuvo con el gobierno anterior y con el gobierno actual, y esta expectativa con relación a lo que se trabajó en Guayaquil, ¿no? Bueno, muchas gracias a Pedro Viarte, el docente investigador educativo y social del Perú, de Chiclayo concretamente, que nos ha acompañado esta tarde para conversar un poco así, hacer una revisión breve, panorámica de lo que pasa con la crisis sanitaria en el Perú y también la situación sociopolítica económica de ese país de 33 millones de peruanos, de personas que están pendientes del futuro de su país. Pedro, un gusto haber conversado contigo y gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias a ustedes. Muy amable a los amigos que nos han seguido en Ecuador y en el mundo a través de GAFA TV Ecuador. Nos volvemos a ver el día de mañana. Buenas tardes. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.